¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Jessica Roldán. Ella es directora de análisis económico de Finamex, Casa de Bolsa. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Adaptándonos al trabajo remoto. Al trabajo remoto al que nos tiene el asunto del COVID-19. Claro, han sido días de locura y sin duda alguna vivimos tiempos sin precedentes. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué no? Entonces nos vamos directamente a lo que sucedió durante estos últimos días, que realmente han venido a modificar muchas de las cosas y de los fundamentales que considerábamos que eran para temas de finanzas y economía. Claro. Pues si quieres empezamos hablando directamente de cuáles son los dos choques que están afectando a la economía global. El primero, el tema de coronavirus o COVID-19, que lo que ha implicado es, esto ha ido evolucionando de una crisis de salud a una crisis ya económica y a mucha volatilidad en los mercados financieros. Entonces, lo que hemos visto poco a poco es la paralización de la economía a nivel global, ¿no? Todos los días sabemos de nuevas noticias, ¿no? En particular, el día de hoy sabemos que los casos a nivel mundial superan los 550,000, las muertes 25,000 casos, y en particular los últimos datos que han estado moviendo los mercados mucho es esta noticia de que en Estados Unidos ya se superaron las cifras de contagiados que tuvo China originalmente y que en Europa también hace unos minutos salió la noticia que Italia ya también superó la cifra de 81,300 contagiados que tuvo China. La verdad es que estos efectos además pintan para durar, ¿no? Para ser de mediano y largo plazo. Exacto, yo creo que una de las características más importantes del choque actual es la incertidumbre de cuánto durará, de si las medidas que se están tomando en distintos rubros, no nada más sanitarios, sino también económicos, son suficientes y pues el sentimiento en los mercados ha estado prácticamente movido por esto, ¿no? O sea, el mercado ha ido entre el pánico y el optimismo, movido ya sea por noticias de contagios o de cierres de la economía o de los pronósticos de crecimiento que han estado saliendo a la baja con revisiones muy importantes. Ya hace unos minutos el Fondo Monetario anunciaba a través de su directora Cristalina Georgieva que estábamos en una clara recesión y, por ejemplo, los números en Estados Unidos de crecimiento ya se están viendo alrededor de menos 2%, ¿no? Entonces, de nuevo, las noticias son malas para la actividad económica, pero también están las noticias buenas, que son los paquetes de estímulo o de respuesta por parte de bancos centrales, de autoridades fiscales a lo largo del mundo. Y, por ejemplo, esta semana lo que observamos en los mercados fue al inicio caídas muy importantes en las bolsas, un fortalecimiento del dólar, también caídas en las tasas de los fondos federales y en general de la deuda gubernamental, que lo que estaba señalando era un modo o un tono de mucha preocupación, de mucho riesgo, que después se diluyeron parcialmente por esta noticia, por ejemplo, que el Congreso norteamericano, ya tanto la parte del Senado como la Cámara de Representantes ya aprobó este paquete de ayuda que asciende en Estados Unidos, que asciende a 2 trillones de dólares. Son cifras muy, muy importantes. Y bueno, eso es lo que en los últimos 2 o 3 días ha causado pues un mayor optimismo. No obstante, hoy en la mañana de nuevo los mercados financieros volvieron a comportarse de manera negativa, así es que lo que vamos a seguir viendo en los próximos días es mucha volatilidad, periodos en donde las ganancias son muy altas. Por ejemplo, el S&P 500 en los últimos 3 días reportó el periodo de ganancias más alto que había reportado desde la Gran Depresión, desde alrededor de 1933. Pero al mismo tiempo, en las semanas pasadas había caído cerca de 25%. Entonces, estos movimientos muy radicales y swings de mercado los vamos a seguir viendo. Ahora, lo que a mí me gustaría un poco preguntarte sería, ¿qué va a pasar con el tema de los precios del petróleo? ¿Hacia dónde van? Hay que recordar que estos movimientos, estas fluctuaciones tan fuertes que comentabas, antes de que fueran afectaciones del coronavirus, fueron detonadas por movimientos del petróleo, del precio del petróleo, ¿no?
Sí, en general, este año ha sido difícil para los precios del petróleo. Recordemos que a principio de año empezamos con noticias de tensiones geopolíticas en el Medio Oriente que hizo que el precio del petróleo subiera ante la preocupación de que la oferta se viera alterada o afectada por estos eventos. Y después lo que también sucedió es con el tema en particular del coronavirus, pero muy focalizado en China, es que empezó a haber una disminución en los precios del petróleo pensando que China, que es un gran demandante de energéticos, pues iba a disminuir su demanda. Entonces era un tema primero de oferta muy al principio del año, después también de demanda. Y bueno, el golpe de gracia lo dio la reunión de la OPEP que hubo a principios de este mes, en donde no se llegó a un acuerdo sobre cuotas de producción. En particular, los miembros de la OPEP estaban en pláticas con países no miembros de la OPEP y en caso muy particular con Rusia. No llegaron a un acuerdo y entonces hay una guerra de precios en este momento. Lo que hemos visto es que desde principios de marzo hasta ahorita, la caída del precio del petróleo ha sido de alrededor de 50% y que, por ejemplo, una de las referencias internacionales, como lo es el WTI, se está cotizando actualmente en $21.31 por barril. ¿Qué se espera hacia adelante? Bueno, recordemos en 2014 también hubo un episodio similar en donde la OPEP no se puso de acuerdo, los precios cayeron dramáticamente y lo que observamos en ese momento es que tardó mucho tiempo el precio en estabilizarse y en recuperar ciertas de las pérdidas que había tenido durante ese episodio, ¿no? Lo que estamos esperando ahorita aquí es algo similar, que se llegue a un acuerdo, pero que se tarde un poco este acuerdo en llegar y por lo tanto que los precios del petróleo continúen bajos. Ahora, si a eso le sumas todo el problema de producción y de recesión global que está habiendo, pues eso lo que nos hace es predecir que los precios del petróleo van a durar bajos por bastantes meses. Uf. Oye, esto me permite saltar a nuestro siguiente tema, que es la posición en la cual se encuentra nuestro país ante esta crisis global, ante esta caída de los precios del petróleo y ante esta baja en la producción de muchísimas de las cadenas productivas globales. Bueno, sí, en efecto, Salvador, una de las cosas importantes es entender en dónde está parado México previo a estos choques de COVID-19 y de la caída en precios del petróleo. ¿Por qué? Porque la posición en la que México está al estar completamente insertado en las cadenas globales de valor y además al tener una dependencia importante, la parte de ingresos del gobierno del precio del petróleo, pues hacen que México se vaya a ver particularmente afectado por estos dos choques. Además del efecto, obviamente, que va a tener a nivel nacional las medidas que se vayan a implementar para mitigar y contener el esparcimiento del virus. Entonces, esta semana el INEGI publicó dos datos que son importantes para entender de dónde venimos, ¿no? En primera instancia, publicó el IGAE, que es el Índice Global de Actividad Económica, que nos da un pulso de cómo viene la actividad tanto industrial como de servicios y agrícola en el país. En particular se publicó el dato para el mes de enero y lo que observamos pues no es nada alentador. Este índice no creció entre diciembre y enero, pero además si comparamos las tasas de crecimiento anual entre enero de 2019 y enero de 2020, la tasa, el índice se contrajo una tasa de 0.7% y tanto las actividades industriales como de servicios, que son más del 95% de la actividad económica en México, se contrajo a tasas de 1.7% y menos 0.2% respectivamente. Entonces, esta es una mala noticia, sobre todo pensando que venimos de una disminución importante en la actividad económica, de haber crecido 2.1% en 2018. 2019 fue un mal año, estuvimos prácticamente en flatline, con una ligera contracción de menos 0.1%, pero de nuevo, entonces lo que sucede es que esto reduce el impulso de la actividad económica y hace que México entre, pues digamos, con el pie izquierdo a enfrentar estos nuevos choques que son de magnitud muy importante, que tienen un alcance generalizado y de hecho ya se está previendo en algunos casos que esta crisis sea mucho peor que la crisis de 2008. Wow. Qué cosa. De hecho, es muy impresionante la dinámica en la que vamos caminando en esta crisis, ¿no? Apenas ayer en la tarde-noche, Standard & Poor's sacó la baja de calificación primero para México y luego para Pemex, ¿cierto? Sí, exacto. Standard & Poor's es una de las tres principales calificadoras
internacionales que emiten un juicio sobre la deuda tanto del gobierno como de Pemex. Y lo que sucedió ayer fue que primero anunció la bajada de calificación un nodo para el soberano, es decir, para la deuda soberana. Esta se encontraba en un nivel BBB más y bajó a BBB. Eso es como un escalón. Y nada más para poner esto en contexto, eso significa que todavía se encuentra a nivel de grado de inversión la deuda de México, pero pues digamos que ha bajado el nivel de adecuación que tiene el gobierno para cumplir con sus compromisos en términos de deudas. Unas horas después vino la bajada de Pemex, que además ya era esperada. ¿Por qué? Porque por dos razones principales. La primera es que Standard & Poor's es una calificadora que se ha caracterizado por tener en la misma calificación tanto al soberano como a Pemex. Entonces, pues si bajaba el soberano, esperábamos, dábamos casi por hecho que iba a bajar a Pemex. Y la segunda cosa importante es que pues hay que recordar que al final de cuentas Pemex es una empresa del Estado que está respaldada por el gobierno y que pues si el gobierno, que es prácticamente el que va a salir al quite, ¿no? Siempre por Pemex, baja su capacidad de pago, pues también la empresa productora lo iba a hacer. Oye, además de, así como platicaste hace unos momentos sobre las medidas que se tomaron de manera global, ¿cómo han tomado los mercados o cómo ves tú las medidas que se han hecho públicas aquí en nuestro país? Bueno, pues mira, ha habido distintos grupos de medidas. Primero hay que reconocer que el comportamiento que han tenido los mercados financieros en México, incluido el tipo de cambio, las tasas de interés sobre todo, han sido sumamente erráticos y que la mayor parte del comportamiento que estamos viendo ahorita tiene que ver con fenómenos externos. Entonces, ha habido medidas, por ejemplo, por parte del Banco Central y de la Comisión de Cambios. Recordemos que la Comisión de Cambios es un ente que está formado tanto por miembros de la Secretaría de Hacienda como por miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México y que deciden sobre la política cambiaria, es decir, son los que entran digamos, apoyar el mercado cambiario en México. Entonces, ¿qué se ha anunciado? Por parte de la Comisión de Cambios, pues que se va a proveer liquidez al mercado para que las transacciones se puedan dar en condiciones normales y entonces los precios reflejen realmente la demanda y la oferta en el mercado. También con ellos se han programado ciertas subastas de derivados de tipo de cambio para asegurar a los integrantes del mercado que tienen acceso a esos dólares cuando los necesiten. Y por otro lado están las medidas que ha implementado el Banco Central como ente autónomo. Entonces el Banco Central en primer lugar bajó su tasa de referencia a 50 puntos base en una reunión extraordinaria o de urgencia. Nuestro Banco Central, que siempre es muy ortodoxo y que busca no sorprender al mercado, adelantó su reunión, que estaba programada de hecho para el jueves 26 de marzo y una semana antes, prácticamente el viernes de la semana pasada, tomó la decisión de disminuir la tasa en 50 puntos base. Esto para pues aliviar un poco las condiciones en el mercado doméstico y apoyar un poco el crecimiento. Pero también lanzó medidas de mucha liquidez, que es lo que principalmente parece ser que le importa al Banco Central ahorita. Es decir, acceso o facilidades de liquidez para las instituciones financieras en el país. También anunció la existencia de esta línea de swap entre la Reserva Federal y el Banco de México, que asegura, digamos, que va a haber provisiones de crédito en dólares en el país, etcétera. Entonces, yo creo que han sido medidas sólidas. No obstante, pues eso no es suficiente. Todavía falta la respuesta fiscal. Y ahí es donde hemos visto, pues todavía a un gobierno actuando bastante lento. Se han anunciado ya algunas cosas. Por ejemplo, en la semana la Secretaría de Hacienda anunció a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que ya se va a autorizar la adopción de ciertos criterios especiales que va a permitir que la banca comercial retrase, por ejemplo, los pagos de ciertos créditos. Entonces eso ayuda a los consumidores, pero sin duda alguna lo que necesitamos son medidas muy rápidas, contundentes, claras, que le proporcionen a la población, a las empresas, etcétera, la seguridad de que el gobierno va a salir a apoyar en estos momentos difíciles. Y eso es lo que todavía no hemos visto con claridad. Ahora, hacia adelante va a ser muy importante que diga justo la Secretaría de Hacienda, sobre todo la próxima semana. Bien. Oye, justamente para cerrar rápidamente con este análisis viva, ¿por qué no nos vamos
a lo que creemos que viene la próxima semana, porque si de algo hemos quedado seguros en estos días es que la perspectiva va cambiando hora con hora. Claro, se va ajustando dramáticamente segundo a segundo. Pues mira, para el tema internacional, yo creo que las noticias que van a seguir moviendo los mercados son estas que ya habíamos comentado. Por un lado, noticias de los avances que hay, tanto cómo va avanzando la enfermedad, cómo van avanzando la efectividad de las medidas para contener el esparcimiento del virus, posible anuncio de más tests o de avances de vacunas. Todo esto va a ser lo que va a estar moviendo el mercado. O sea, los datos van a salir malos porque son datos que vienen con rezago, pero en particular yo creo que un dato en el que la gente va a estar muy atenta en Estados Unidos es el reporte de solicitudes de empleo, cómo es la nómina en el mercado laboral, cómo fue durante el mes de marzo. Entonces ahí también vamos a tener un pulso de cómo va la actividad económica y el mercado laboral en Estados Unidos. Ahora, para México, la noticia sin duda más importante va a ser el anuncio por parte de la Secretaría de Hacienda de un documento que se llama Precriterios de Política Económica. Este documento es una actualización de cómo el gobierno va a estar utilizando sus recursos a lo largo de lo que queda de este año, durante estos siguientes 3 trimestres, y empieza a delinear qué va a ser en términos de materia fiscal en 2021. Entonces, esto va a ser súper iluminador. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ver cómo es que Hacienda, o cuánto es que Hacienda espera que México crezca este año. Recordemos que su pronóstico actual es de un crecimiento de 2%, cuando la mayoría de las encuestas recientes apunta a que la actividad se va a contraer alrededor de 4%. Entonces va a haber revisiones importantes de su marco macroeconómico, qué esperan para la producción de Pemex, para el precio del petróleo, etcétera, pero sobre todo cuáles van a ser las medidas que se van a hacer de reasignación de gasto, de uso de recursos de distintos fondos, e incluso si es necesario mover las metas fiscales que se han planteado, pues para salir a apoyar la economía tanto de los consumidores como de las empresas, etcétera. Yo creo que esto va a ser decisivo y sin duda alguna también va a sentar el tono y el sentimiento que van a tener los inversionistas para con México en los próximos meses. ¿Hay fecha para la publicación de estos precriterios? Por ley se tiene que publicar a más tardar el 1 de abril. Ya. Y ya el secretario de Hacienda, el secretario Herrera, ha dicho en distintos entrevistas y foros que pues esperaríamos que esto fuera justo en la fecha límite, que es de nuevo el 1 de abril. De acuerdo. Entonces es el miércoles. Pues muchas gracias, Jessica Roldán, directora de Análisis Económico de Finamex Casa de Bolsa. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este Análisis Viva. Al contrario, Salvador, encantada de estar con ustedes y platicar sobre estos temas tan relevantes y sobre todo lo que está aconteciendo en el mundo hoy en día. Y a todos a quienes nos escuchan, gracias también. Ahora ya están informados con lo que pasó en la semana que termina y lo que viene en la semana que comienza. Hasta la siguiente.